Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Diana Isabel Moreno López. Yo voy a explicar el punto 3, que nos dice que la función f de x es igual a Euler elevado a la 10 con el valor absoluto de x menos 2 menos x elevado a la 2. Nos preguntan si esta función tiene un máximo absoluto y si es así, cuál es y qué pasa también con el mínimo absoluto. Entonces lo primero que hice fue graficar la función por la herramienta de GeoGebra y nos dio esta gráfica que podemos visualizar. Y para empezar a desarrollar el ejercicio, lo primero que hice es encontrar los puntos críticos, los cuales son los puntos donde básicamente se define la función y su derivada si es 0 o si no está definida. Entonces lo que hice fue encontrar los valores absolutos de ceros, entonces usé el valor absoluto de x menos 2, que básicamente es igual a x menos 2, y lo igualé a 0. Moví el 2 al lado derecho para que quedara una ecuación y la evalué y me dio un valor de 2. Entonces tenemos que x es igual a la 2, por lo que en este caso los intervalos se definen alrededor de los ceros de la siguiente manera. X es menor que 2, x es igual a 2 y x es mayor que 2. Tenemos que el dominio de la función Euler elevado a la 10 con valor absoluto de x menos 2 menos x elevado a la 2 tiene un dominio de menos infinito menor que x menos infinito. ¿Listo? Se define el comportamiento de la función por cada intervalo. Entonces tenemos el intervalo x menor a 2. Lo sustituimos por menos x más 2. Esto nos da Euler elevado a la 10 por menos x más 2 menos x elevado a la 2. También tomamos el intervalo x igual a 2 y sustituimos por x menos 2. Por lo que en este caso tenemos Euler elevado a la 10 por x menos 2 menos x elevado a la 2. Esto es igual a Euler elevado a la 10, entre paréntesis, 2 menos 2 menos 2 elevado a la 2. Operamos esta operación y tenemos Euler elevado a la menos 4 y lo que aplicamos es la ley de los exponentes que nos da 1 sobre Euler elevado a la 4. Entonces tenemos este resultado. Luego tomamos el intervalo que es x mayor a 2, sustituimos por x menos 2 y tenemos Euler elevado a la 10 por x menos 2 menos x elevado a la 2. Y lo que hacemos es encontrar los puntos críticos para f de x igual a Euler elevado a la 10 por menos x más 2 menos x elevado a la 2 en el intervalo x menor a 2. Entonces derivamos esta función y nos da como resultado Euler elevado a la 10 por menos x más 2 menos x elevado a la 2 por menos 10 menos 2x. Entonces utilizamos el teorema de factor 0 que nos dice si AB es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. Entonces en este caso si vamos a operar, digamos el factor de Euler elevado a la 10, pues no lo podemos operar, no nos daría un resultado como tal, por lo que usamos el factor menos 10 menos 2x igual a 0. Entonces operamos esta ecuación y nos da un resultado de x igual a menos 5. Encontramos los puntos críticos para la función de x igual 1 elevado a Euler sobre 4 en el intervalo x igual a 2. Pero en este caso f' de x no está definida en x igual a 2, por lo tanto x igual a 2 se consideraría como un punto crítico. Encontrar los puntos críticos para f de x igual a e elevado a la 10 entre paréntesis x menos 2 menos x elevado a la 2 en el intervalo x mayor a 2. Entonces derivamos lo mismo de esta función y operamos 10 menos 2x y nos da un resultado de 5. Entonces tenemos que los puntos críticos es x igual a menos 5, x igual a 2 y x igual a 5. Sustituimos el punto extremo de x igual a menos 5 en Euler elevado a la 10 por valor absoluto de x menos 2 menos x elevado a la 2 igual a Euler elevado a la 45.
Entonces tenemos que la función sí tiene un máximo absoluto, que es menos 5, coma Euler elevado a la 45, este es el intervalo, y tenemos que la función no tiene un valor mínimo absoluto. Tenemos el problema. Si un rectángulo tiene su base sobre el eje X y dos vértices sobre la curva y igual a Euler elevado a la menos x al cuadrado, demuestre que el rectángulo tiene el área más grande posible cuando los dos vértices están en los puntos de inflexión de la curva. Como primer paso, vamos a graficar esta ecuación para poder entender qué es lo que nos está solicitando, qué es lo que está diciendo el problema. Al graficar esto, nos da esta parábola, que es la que voy a señalar a continuación. Ay, perdón. Esto. Posterior a esto, ¿qué hacemos? Colocamos un punto A, un punto B, un punto C y un punto D, simplemente para entender qué es lo que nos están pidiendo. Tenemos que tener en cuenta que esta parte del rectángulo es la ecuación que nos brindaron, y igual a Euler menos x elevado al cuadrado. Esta parte del triángulo se divide en dos. Tenemos una x y tenemos una segunda x. Ok, entonces aquí en esta parte, permítame, ya, ok, perdón. En esta parte lo que hicimos fue sacar el rectángulo para poder evidenciar que, como dijimos anteriormente, pues las dos x, entonces tenemos 2x, la ecuación Euler menos x al cuadrado. Es esta misma información que tenemos aquí, 2x y Euler menos x al cuadrado. Aquí lo que hacemos es multiplicar estos dos términos, por lo cual nos queda 2x Euler de menos x al cuadrado. En este paso pasamos a derivar, entonces nos queda menos 4x al cuadrado de Euler menos x al cuadrado más 2 Euler menos x al cuadrado. Ok, en esta parte lo que vamos a hacer es factorizar los términos semejantes, por lo cual nos queda 2 Euler menos x al cuadrado de 4x más 1. En esta parte, ahora, vamos a igualar a 0. Tenemos que tener en cuenta que cuando igualamos a 0 es porque al menos uno o los dos factores pues son 0. Entonces, aquí lo que hicimos fue eso. Entonces, como bien, igualamos a 0, entonces 2 menos x al cuadrado, entre paréntesis 4x al cuadrado más 1 igual a 0. Como dijimos anteriormente, entonces este término es igual a 0. Entonces nos queda 4x al cuadrado más 1 igual a 0. En esta parte lo que vamos a proceder es a despejar este x al cuadrado. Entonces pasamos el primer término al otro lado, pasa con un cambio de signo de positivo a negativo, como podemos observar acá. Después de eso, como este 4 está multiplicando, pues pasa a dividir, como lo vemos acá, x al cuadrado igual a menos un cuarto. Ok. Ahora, como bien, entonces acá, pues vamos a proceder a sacar los puntos. Entonces tenemos que x es igual a más o menos raíz de un cuarto. ¿Por qué raíz? Para poder eliminar este cuadrado de acá. Entonces, al realizar la operación en la calculadora, pues nos queda un medio. Ahora, en esta parte vamos a entrar a reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? La ecuación que tenemos acá arriba. Permítanme, se les va a mostrar. Acá, esta. Entonces vamos a entrar a reemplazarlo con los puntos que nos quedan. O sea, el 1 medio. Entonces tenemos que aquí en vez de escribir a x, entonces escribimos un medio, pues para identificar que por ese valor es el por el cual vamos a cambiar o a
Sí, vamos a reemplazar la x. Entonces, tenemos que 2, un medio de Euler elevado a la menos un medio al cuadrado. Ok. Entonces, al realizar esta operación en la calculadora, ¿qué nos queda? 0,77. Posterior a esto, reemplazamos también la x que teníamos en la parte superior. Entonces, 2, la x la reemplazamos por un medio para que nos quede 1. Entonces, estos serían nuestros puntos. Y eso sería todo. Muchas gracias.